Nico Williams deja en ridículo a todos aquellos que dicen que a Vinicius se le insulta y tal por provocador y los que te dicen lo de yo no soy racista, pero, y mientras eso sucede, en Mundo Deportivo vuelven otra vez con la matraca y con la campaña de acoso y derribo hacia el jugador brasileño. Al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Ya de vuelta a mis aposentos, a Valladolid, a mi torre. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Sola, ¿eh? Aquí, en el fin de semana, ¿eh? ¿Ahora qué? Estás calladita, ¿eh? Ahora estás enfadada, ¿eh? Ay, Dios. Claro, la gente que vea por primera vez este canal y me ve a mí hablar con una torre de ordenador pensará que estoy loco, así que debo decir que estáis en lo cierto, estoy totalmente zumbado, pero esta torre algún día será presentada de manera oficial a la gente del canal. Y bueno, que ya he vuelto de Ávila, un videíto que se publicará mientras yo estoy en Zorrilla para ver ese Valladolid-Eibar que tiene pinta de ser un partido trampa, no por el rival, sino por el ambiente que va a haber en el estadio del Pucela. Yo me imagino un ambiente muy cargado, mucha tensión, miradas hacia el palco, cánticos de pecholano de dimisión. Si veo que sucede algo extraordinario, tal, pues lo mismo sí que lo comento, ¿no? Por meter algo del Real Valladolid, ahora que en este parón hay poquitas cosas que comentar. Pero vamos a ir ya al lío porque quiero que sea un vídeo cortito, tampoco hace falta alargarlo mucho. Nico Williams ha hablado en el diario AS, ha concedido una entrevista que bueno, ya hemos reaccionado de manera un poquito a la ligera, por así decirlo, de pasada esta mañana en el análisis de portadas. Es una entrevista bastante interesante, debo reconocerlo. Parece un chaval bastante centrado, además de muy simpático, Nico Williams. Y ha habido un momento en el que le han preguntado por los ataques de odio, de racismo que recibe Vinicius en muchos estadios del fútbol español. Y Nico Williams, que podría haber usado la manida o el manido discurso este de bueno, se tendría que centrar en lo suyo, que no entre en provocaciones, etcétera, etcétera. No, no, al contrario. Nico Williams ha dicho que aquí a Vinicius no se le insulta por provocar ni por bailar, sino por otra cosa. Aquí tenéis esas dos preguntitas en cuestión sobre Vinicius Junior en la entrevista que le han hecho en el diario a Nico Williams. En la primera, ¿por qué crees que insultan a Vinicius? ¿Por ser negro o por vestir de blanco? Y la respuesta es, se le insulta porque es un gran jugador y por ser negro. Está muy mal y hay que cortar esas cosas. Al fútbol se va a disfrutar, no a insultar. ¿Ha padecido usted alguno de esos insultos? Le pregunta a Nico Williams, que responde, sí, es verdad que te insultan. Insisto en que al fútbol hay que ir a disfrutar. Y luego, como veis, ya le preguntan por si ve al Athletic de Bilbao en Champions, qué ve más cerca, si ganar la Copa del Rey al Mallorca o meterse con el Athletic Club en Champions, tal. O sea, es una entrevista muy orientada a su gran temporada con el Athletic Club, a la gran temporada de hecho del propio Athletic Club de Bilbao, a la selección española, etcétera, etcétera. Pero ahí tenemos esas dos preguntas. Yo creo que Nico Williams lo puede decir más alto, pero no lo puede decir más claro. Por desgracia no ha sido portada hoy. Es decir, por desgracia, esta respuesta tan tajante y tan cruda de Nico Williams no ha sido portada. Es decir, a Vinicius se le insulta por ser un gran jugador, que era eso, y también por ser negro. Es decir, hay un problema de racismo en España que se está concentrando en Vinicius Junior. Y el propio Nico Williams ha reconocido que a él también le han hecho cánticos racistas en algún momento y que al fútbol hay que ir a disfrutar. Que Nico Williams no diremos que provoca ni nada por el estilo, no. Supongo que a Nico Williams los que le insultan o le llaman mono o tal es porque son racistas y punto. Y se acabó. Bueno, pues con el caso de Vinicius es lo mismo. Por ser negro y por ser un gran futbolista. ¿Qué quería ir yo a parar? Porque claro, Vinicius era un meme hace mucho tiempo. Vinicius era el típico que las tiraba todas a la banda, que bueno era regateando, cómo se le veía que se iba de uno, de dos, tal, pero que de cara a portería era malísimo, era un jugador que no iba a llegar absolutamente a nada. Nos reíamos todos de él, quiero decir, ellos, no nosotros. Y jiji jaja, el meme poco a poco se fue cambiando su piel, de manera que se pasó de meme a crack de talla mundial. El que las tiraba fuera ahora las empezaba a meter dentro, decidió una Copa de Europa, cosa que muchos jugadores con grandes carreras ni siquiera han llegado a rozar en toda su vida, tal, y a ella
duele, porque cuando tú te estás riendo mucho de un jugador o cuando te estás mofando mucho de un jugador y de repente el jugador te empieza a dar sopapos uno detrás de otro, ya no te hace gracia. Lo que pasa es que algunos lo llevan muy mal y acaban tirando por la vía del racismo. He traído estas declaraciones de Nico Williams, porque Nico Williams es un futbolista de nuestra liga, que conoce muy bien los estadios en los que está jugando Vinicius cada fin de semana y que no tenía por qué decir lo que ha dicho. Podía quedar bien con el resto de aficiones y de periodistas de este país diciéndolo de que Vinicius se tiene que centrar tal, y no. Ha dicho que a Vinicius se le llaman esas cosas porque es un gran jugador y porque es negro. El problema de esto, no de lo de Nico Williams, sino el problema de todo este caldo de cultivo que se está generando en torno a Vinicius, te lleva a artículos como el que han publicado hoy en Mundo Deportivo y que aquí os muestro en pantalla. Ni una amarilla por desconsideración a los aficionados. Hablan evidentemente de Vinicius. Dicen, no ha sido amonestado nunca por sus numerosos piques con hinchas de los equipos contrarios. El código disciplinario contempla de manera específica tarjetas por actos de desconsideración con espectadores. El brasileño acumula una larga lista de incidentes con aficionados de los equipos rivales. Esta basura la ha firmado un tal Jaume Miserats, que bueno, pues que tiene un apellido que en vez de ser Miserats es miserable y también le encaja bien, ¿no? A Jaume le pegaría bastante apellidarse miserable, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo que ha escrito en este artículo. Es una basura, es indecente escribir esto, porque claro, ya no es el relato y ya no es manipular todo hasta el vómito, es, claro, Vinicius se encara y hay que amonestarle. Claro, ¿por qué se encara Vinicius con los rivales? Volvemos a lo de Vinicius tiene que aguantar todo porque es un jugador de fútbol que cobra millones de euros, tiene que aguantar todo eso. Y no he leído el resto del artículo porque en privado, quiero decir, fuera de cámara sí que lo he leído, pero no lo quiero traer. El resto del artículo te pone ejemplos que a mí me dan vergüenza ajena, como por ejemplo, ejemplos el día que fue expulsado en Mestalla, que se dirigió a la afición rival. Hombre, ¿qué quieres que te diga? Había miles de personas llamándole mono. Si quieres Vinicius, tiene que ser una especie de esclavo, ¿no? Como hace muchísimos años, agachar la cabeza y dejar que le peguen. Y le podíamos haber dado algún látigo, ¿no? Alguna afición del Valencia, alguna afición del Valencia y que le diese ahí, pero bien, en la espalda, ¿no? A Vinicius. Ya es lo que nos falta por leer en este país. Es que me parece, de verdad, es alucinante que el discurso sea que a Vinicius no le están amonestando por desconsideración con las aficiones rivales. No, perdona, es que Vinicius solo se encara con aficiones rivales cuando ya la cosa se está poniendo bastante fea. A Vinicius le pitan, no se encara. A Vinicius le gritan tal, no se encara. Pero si te están insultando todo el partido, te están llamando mono, muchas personas, no precisamente una, dos ni tres, como decían en Mestalla, te estás encontrando con ataques racistas de manera casi sistemática en el fútbol español y aparte con la prensa protegiendo a los racistas y a los generadores de odio, pues hombre, lo menos que puede hacer Vinicius ese es contestar, hacer un gesto a la afición, porque a ver si el aficionado, simplemente por ser aficionado, puede gritarle mono a un jugador por el color de su piel y el jugador, simplemente porque cobra muchísimo dinero, no puede reaccionar cuando alguien le está llamando mono desde la grada. Bueno, es que si nos ponemos así, todos los jugadores en un momento dado tendrían que haber sido amonestados por desconsideración o no sé qué. Raúl cuando mandó callar al Camp Nou, Cristiano Ronaldo cuando se dirigió a alguna grada rival, Messi cuando le tiró un balonazo al público del Bernabéu o cuando hizo o cuando se señaló la camiseta y la puso así delante del Bernabéu. O sea, si nos ponemos así, llenamos de tarjetas amarillas el fútbol español. Pero es que aquí hay que volver a lo de Nico Williams. Y Nico Williams es bastante transparente en ese sentido. A Vinicius se le insulta por lo que se insulta, porque es negro y porque es un gran futbolista. Luego aquí te empiezan a generar todo este caldo de cultivo, repito, los medios de comunicación que no saben evidentemente ni dónde están parados y que lo único que buscan es generar odio y más odio en contra de un futbolista en concreto y el día que pase algo, que yo repito, cualquier día pasa algo grave en el fútbol español, pues echarán las manos a la cabeza y se preguntarán cómo es posible que haya pasado esto en el fútbol español. Bueno, pues si queréis os hago un esquema muy sencillo de entender de por qué están pasando ciertas cosas. Y luego hago yo un preguntas y respuestas en el canal diciendo que Vinicius, como esto siga así, acabará yéndose en 2025 y había algunos comentarios que decían que es que titulando así o tal, estás dando alas a los maleducados, a los generadores de odio, a los racistas. No, si al final va a ser culpa mía que Vinicius a lo mejor no pueda aguantar esto más. Es que Vinicius bastante ha aguantado. Bastante ha soportado en los últimos meses Vinicius como para encima no poder hablar de esto abiertamente. De verdad, si sigue la campaña de odio totalmente exagerada contra Vinicius Junior, este chico se va a ir del Real Madrid.
Pero no porque no quiera al Real Madrid o porque no sea feliz en el Real Madrid, si él es muy feliz en el Real Madrid, sino porque esto no hay por qué aguantarlo. Por mucho que te llames Vinicius y por mucho que cobres 10, 15, 20 o 200 millones, no tienes por qué aguantar gritos racistas en los estadios. En tus contratos, en la cláusula, en la profesión, no viene estipulado que tú, por ser millonario, tengas que aguantar que miles de personas te llamen mono y que los que controlan la opinión o pueden generar opinión en España digan que la culpa es tuya porque provocas o porque te metes en jardines. No todo vale. Lo ha dicho Nico Williams, que no es Quillo Barrios, que no es un youtuber del Real Madrid, sino un futbolista del Athletic Club de Bilbao. Pero tampoco les vale Nico Williams. ¿Y sabéis por qué no les vale? Porque la frase en la que dice a Vinicius se le insulta por ser negro tendría que haber sido la frase con la que titular o la que llevar a portada en el diario AS. Pero no lo han hecho. Bastante que os lo he traído yo, porque si no, esa frase no la encontráis en casi ningún sitio, salvo en este canal o en YouTube Real Madrid en general. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.